Con todos. El tema que se va a tocar en la presente exposición es acerca de las infecciones de transmisión sexual, conocidas anteriormente como enfermedades de transmisión sexual. Estas infecciones de transmisión sexual tienen una alta incidencia, una alta frecuencia en mujeres en edad fértil, ¿no? Pudiendo producir a la larga una serie de consecuencias que las vamos a conocer más adelante. Bien, las infecciones de transmisión sexual tienen, dependiendo el agente patógeno, tienen una frecuencia bastante incrementada en la población, ¿no? Esta diapositiva básicamente es para conocer un poco los agentes más frecuentes que la producen, la incidencia, ¿no? Que es bastante elevada como se puede apreciar. Esta diapositiva podemos observar básicamente la incidencia, ¿no? a nivel de los continentes. Y bueno, cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual, básicamente tenemos que analizar una serie de conductas, ¿no? Una serie de factores que van a favorecer que las personas, ¿no? puedan llegar a infectarse de las diferentes infecciones de transmisión sexual que vamos a conocer. Van a existir factores de comportamiento, ¿no? Factores sociales y factores biológicos. Cuando hablamos de factores de comportamiento que influyen en las infecciones de transmisión sexual, básicamente hablamos de la cantidad de parejas sexuales, ¿no? Mientras una mujer tenga mayor cantidad de parejas sexuales, el riesgo de infección sexual va a verse incrementado, ¿no? No usar protección, el no usar un preservativo, una barrera mecánica, también va a producir, ¿no? que la mujer tenga mayor incidencia de infectarse. Recuerden que el condón es el único de los anticonceptivos, ¿no? de los anticonceptivos que, aparte de prevenir el embarazo, también pueden prevenir, ¿no? la infección. Bien, cuando hablamos de factores sociales, básicamente, ¿de qué hablamos, no? Pacientes que ya se han infectado, ¿no? y que demoran en acudir a un centro de salud para recibir tratamiento, o aquellas personas que recibiendo un tratamiento no cumplen con el tratamiento establecido, ¿no? O pacientes que reciben el tratamiento pero sin embargo la pareja sexual no recibe el tratamiento, por lo cual se vuelve a ser infectada nuevamente, ¿no? Consumo de alcohol y drogas también, que de alguna manera pueden favorecer la promiscuidad sexual y con todo ello conllevar a un mayor riesgo de ITS. ¿Qué factores biológicos estarían implicados en influir, ¿no? Las infecciones de transmisión sexual? Básicamente la edad, ¿no? La mucosa vaginal y cervical de una mujer joven es mucho más débil, ¿no? Es mucho más susceptible a que el patógeno, que la bacteria o el agente productor de la infección pueda hospedarse y pueda proliferar, produciendo la infección vaginal, infección en el aparato genital de la mujer. Entre la mujer y el varón, ¿quién es más proclive a verse infectado? Pues bien, las ITS son mucho más fácilmente transmitidas de varón a mujer, ¿no? Eso básicamente por una mayor superficie de contacto. Bien, entonces ya hemos analizado de una manera un poco rápida, un poco superficial, los factores que influyen en las ITS, ¿no? Los factores biológicos, factores sociales y factores de comportamiento. Bien, a su vez también es importante conocer que algunas enfermedades, algunas infecciones también van a verse incrementadas cuando es la paciente, la mujer tiene un tipo de ITS, ¿no? Como por ejemplo el VIH. Se ha visto que el VIH es mucho más frecuente en pacientes portadoras de alguna ITS. Aquí tenemos acá en esta diapositiva podemos apreciar básicamente la frecuencia, ¿no? Los riesgos relativos, ¿no? de infecciones por VIH según el tipo de ITS que tenga la paciente, dándonos cuenta básicamente que las pacientes que son portadoras de úlceras genitales tienen un riesgo más incrementado
de también verse infectadas de VIH, ¿no? Las úlceras genitales. Hablamos aquí del sífilis, ¿no? Chancro duro y el chancro blando, ¿no? Bueno, ¿qué complicaciones tenemos a corto y largo plazo que podemos adquirir con una ITS? En mujeres, ¿no? Las enfermedades inflamatorias pélvicas, infertilidad, ¿no? Por bloqueo tubárico, entre otros, ¿no? Aborto espontáneo también. Recuerden que las infecciones de transmisión sexual son una causa importante de aborto espontáneo. Los embarazos ectópicos, básicamente por el mismo mecanismo que pueden producir infertilidad, ¿no? Por obstrucción tubárica. Inclusive puede verse infecciones que pueden llegar a sepsis, cáncer de cervix, no olvidemos el papillomavirus humano, ¿no? Y bueno, abandono, violencia, ya algo social que podría deberse básicamente a la desconfianza, a un tipo de violencia social, ¿no? Por factores ya básicamente de pareja. Bueno, en varones la infertilidad, estrechez uretral y compromiso prostático no está descrito, no como consecuencias debidas a las ITS, ¿no? En neonatos, ¿no? Infecciones conjuntivales, ¿no? Malformaciones también, inclusive óbitos también se han descrito como una consecuencia por una ITS, ¿no? Entonces es importante que conozcan esto porque también es preguntado con bastante frecuencia. Bien, bueno, entrando ya básicamente a lo trascendental de este tema, el manejo de las ITS. Hay varias maneras de poder manejar las ITS, ¿no? De acuerdo a la etiología, de acuerdo a la clínica que presente o a los síntomas y clínicas que puedan presentar. Entonces se ha demostrado que es mucho mejor tratar las ITS en el primer momento de consulta. ¿A qué me refiero? Llega una paciente manifestando secreción vaginal, prurito y por ahí un antecedente de múltiples parejas sexuales. Entonces, ante todo ello, nosotros podemos concluir en una ITS, ¿no? Y podemos adquirir muchas actitudes terapéuticas. Una de ellas, pedir un cultivo de secreción, basarnos básicamente en la clínica, ¿no? O un manejo total, un manejo en el momento. O sea, no esperar el resultado del cultivo para recién iniciar tratamiento, sino que sumando los síntomas y signos, poder llegar a un diagnóstico en el momento, en la primera consulta, y manejar a la paciente en la primera visita, en la consulta médica. Entonces a eso básicamente se refiere el manejo sindrómico, ¿no? Básicamente para no dejar escapar pacientes que ameritasen tratamiento, ¿no? Bien, entonces ¿cuántos síndromes nosotros conocemos? Son 5. Acuérdense, una mano. 5. ¿Cuáles son? El síndrome de descarga uretral en el hombre, síndrome de flujo vaginal en la mujer, síndrome de úlcera genital, síndrome de bubón inguinal, síndrome de dolor abdominal bajo, ¿no? Eso básicamente son los 5 síndromes que nosotros debemos conocer. Aparte de eso también hay infecciones vaginales, ¿no? Las vaginosis, básicamente por la Gardnerella vaginalis, las vaginitis producidas por Trichomona, las candidiasis, ¿no? Pero muchas de ellas no son consideradas como ITS. Recuerden que de esas vaginosis o vulvovaginitis, la única que es considerada como una ITS es la Trichomona, ¿no? Ni la candidiasis, ni la Gardnerella, ni la micoplasma es considerado una ITS, pero sí la Trichomona. Bueno, eso como un tema aparte. Entonces, enfocándonos en estos 5 grandes síndromes, básicamente los agentes patógenos que producen el síndrome de descarga uretral en el hombre y el síndrome de flujo vaginal en la mujer son los mismos: Clamidia trachomatis y el gonococo. Por lo que el tratamiento es básicamente lo mismo, ¿no? Una combinación de antibióticos, ¿no? La doxiciclina, ¿no? Más el ciprofloxacino o acitromicina. Eso lo vamos a ver más adelante. Síndrome de úlcera genital. Tenemos 2 posibilidades aquí. Tenemos 3 posibilidades cuando hablamos de síndrome de úlcera genital. La adquirida por la sífilis,
¿no? El treponema pallidum, que es una úlcera dura, cartilaginosa, limpia, indolora. Tenemos la úlcera por el Haemophilus ducreyi, ¿no? Es el chancro blando, una consistencia, una apariencia más sucia, bordes irregulares y doloroso, acompañado muy frecuentemente de un bubón inguinal. O el herpes, ¿no? Infección por herpes tipo 2, que también producen lesiones vesiculosas que pueden llegar a ulcerarse, ¿no? Y producir este síndrome de úlcera genital. También está descrito en infecciones por los moluscos, ¿no? Por el poxivirus, que también pueden dar esa apariencia de úlcera genital. Eso es básicamente lo que yo les comentaba, ¿no? Cuando vemos una lesión ulcerosa a nivel de los genitales, la cual también puede presentarse a nivel anal o a nivel de la boca, dependiendo de la zona de inoculación, ¿no? del parásito, ¿no? Del agente patógeno. Entonces, si la lesión es básicamente ulcerosa, a la clínica podemos distinguir si es dolorosa o no dolorosa. Si concluimos que es una lesión dolorosa, tenemos que ver dos posibilidades, ¿no? Lo que le decía, chancroide, producido por el Haemophilus ducreyi, o si eso sí presenta ganglio, un ganglio en la región inguinal, podemos pensar en el chancroide por Haemophilus ducreyi. Sin embargo, si es una úlcera dolorosa, pero que se acompaña de un ganglio genital, pensamos en un linfogranuloma venéreo, ¿no? Que es producida por el Chlamydia trachomatis, ¿no? Pero sí es una úlcera dolorosa, pero no suele acompañarse de un ganglio inguinal, hablamos del chancroide, ¿no? O chancro blando, ¿no? Recuerden esa diferencia que suelen preguntarse con mucha frecuencia, la diferencia entre una úlcera producida por el chancroide y una úlcera producida por la sífilis. La úlcera producida por la sífilis es una úlcera limpia aparentemente, ¿no? De bordes duros, ¿no? Y durados, cartilaginosa, limpia y no dolorosa. Ante eso estamos hablando de una infección producida por la Spirocheta treponema pallidum, ¿no? Y básicamente el tratamiento va a variar. El antibiótico que vamos a utilizar para la sífilis, ¿no? Básicamente penicilina benzatínica, distinta a la que vamos a utilizar para el chancroide producida por el Haemophilus ducreyi, ¿no? Cuyo antibiótico básicamente de elección es la doxiciclina. Bien, pero sí, al examen físico lo que uno aprecia no es una úlcera, sino básicamente son lesiones vesiculares múltiples, pequeñas y dolorosas. Estamos hablando del herpes genital, ¿no? Y aquí tratamiento básicamente, ¿no? Antivirales, ¿no? Como el aciclovir, ¿no? Por ejemplo. Bien, la sífilis, ¿no? Hablemos un poco de lo que es la sífilis, puntos claves, básicamente para fines del examen. La lesión primaria aparece en la zona de inoculación, pudiendo ser en el hombre, ¿no? En la región del pene, testículos; en la mujer, la región anal, región vaginal, ¿no? En el cervix también puede aparecer. La lesión primaria va a ser el chancro de Hunter, conocido, o chancro duro, como se le conoce, ¿no? a la lesión ulcerosa de la sífilis. Aquí se describe las características que ya les mencioné. Tiempo de incubación aproximadamente 3 semanas, es un promedio. Y la lesión ulcerosa básicamente se va a referir, ¿no? se va a presentar, ¿no? en la sífilis primaria, ¿no? La sífilis primaria, que puede durar aproximadamente 8 semanas, ¿no? Para luego entrar en una fase, ¿no? Aproximadamente dure 6 meses, en la cual el paciente no presente síntomas, ningún tipo de clínica, para luego entrar a la etapa de las sífilis secundarias. Aquí, ¿cuáles van a ser las partes más importantes o las características de la sífilis secundaria, ¿no? Los famosos clavos sifílicos, ¿no? Que son lesiones rosadas, ¿no? Que se presentan con mayor frecuencia en la palma de las manos y palma de los pies, pudiendo también presentarse, ¿no? En espalda, en la región del tórax, ¿no? Que son altamente contagiosas, ¿no? Al igual que el chancro, ¿no? Que en las áreas genitales también son muy contagiosas.
Entonces aquí la sífilis secundaria, que básicamente va a durar 6 semanas aproximadamente, que si el paciente no recibe tratamiento va a seguir evolucionando a una etapa de latencia, ¿no? Una etapa de latencia para después de muchos años, inclusive puede ser 5 a 10 a 15 años, entrar a una última etapa que es la sífilis terciaria, ¿no? La sífilis terciaria lleva a haber compromiso cerebral, pudiendo aparecer la famosa neurosífilis, ¿no? El tabe dorsal, puede haber también lesiones cardiovasculares, lesiones oculares, ¿no? Entonces básicamente esas son las 3 etapas que se van a presentar, ¿no?, en un paciente con sífilis. Acá tenemos los exámenes que nosotros practicamos cuando queremos diagnosticar sífilis, ¿no? Porque por la clínica, sobre todo en la etapa secundaria, ¿no?, que básicamente son cuadros inespecíficos, ¿no? Lo más característico quizás sean los clavos, las lesiones rosadas que se aparecen, ¿no?, que aparecen en las palmas de las manos, en las palmas de los pies, como lo mencionamos, que básicamente es lo más característico de esta etapa secundaria, que va a estar acompañado a dolor faríngeo, a fiebre, ¿no?, cefalea, síntomas totalmente inespecíficos, ¿no?, como un cuadro gripal, por lo cual no se suele diagnosticar solamente con clínica, no puede simular otras patologías, inclusive en su etapa terciaria se puede confundir con un problema neurológico. Pero sin embargo, con estas pruebas serológicas, ¿no?, o inclusive con la visión en campo oscuro del espiroqueta, podemos llegar a un diagnóstico más certero, ¿no? Dentro de las pruebas serológicas tenemos las pruebas treponémicas y las no treponémicas, ¿no? Las no treponémicas básicamente el PDRL y el RPR, ¿no? Esas son las pruebas no treponémicas que tenemos, y las treponémicas, ¿no?, tenemos el ELISA, el PCR, ¿no?, el FTA-APS, que es la que más utilizamos, con las cuales llegamos al diagnóstico, ¿no?, de una forma más certera, con una alta sensibilidad y especificidad para diagnosticar, ¿no?, para diagnosticar sífilis. El tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento de la sífilis? Esto sí se suele preguntar con mucha frecuencia. El tratamiento de la sífilis durante varios años sigue siendo el mismo. Recuerden que en la gestante las cefalosporinas, ¿no?, se pueden utilizar con bastante seguridad. No es teratogénico, no pasa la barrera placentaria y podemos utilizarla, ¿no?, con bastante seguridad, ¿no?, en la gestante, ¿no? En el caso de la sífilis, la penicilina benzatínica 2.4 millones, ¿no?, 1.2 en cada nalga, semanal por 3 dosis, ¿no?, o sea, por 3 semanas. En pacientes alérgicas a la penicilina benzatínica se puede utilizar un macróleo, ¿no?, como es la eritromicina. En neonatos tenemos que utilizar la vía endovenosa, ¿no? Recuerden que la benzatínica solamente la única vía de administración es la vía intramuscular, mientras que la penicilina gesóica es endovenoso. La dosis 50.000 unidades, ¿no?, internacionales por kilo cada 12 horas, ¿no? Eso es durante los primeros 7 días. Posteriormente cada 8 horas hasta cumplir 10 días. Ese va a ser el tratamiento de la sífilis, ¿no?, en neonatos, ¿no?, la sífilis congénita. Ahora viene el tratamiento de los síndromes, el síndrome de descarga uretral. Entonces, como dijimos, ¿a quién queremos cubrir o en qué patógenos pensamos en un síndrome de descarga uretral? Básicamente en clamidia trachomatis y gonococo. Entonces aquí vamos a administrar 2 antibióticos, ¿no? El ciprofloxacino, 500 miligramos, dosis única, ¿no?, vía oral, dosis única, y eso le vamos a agregar acitromicina o doxiciclina, ¿no? Ciprofloxacino sabemos que es una fluoroquinolona que va muy bien contra el gonococo, ¿no? Nosotros administramos ciprofloxacino, básicamente nuestro enfoque es, ¿no?, eliminar el gonococo. Otra alternativa al ciprofloxacino puede ser el ceftriaxona. Bien, y a eso le vamos a adicionar un antibiótico que vaya bien a nivel intracelular, que vaya bien contra la clamidia trachomatis. Y para ello nosotros administramos acitromicina 1 gramo vía oral, dosis única, o doxiciclina 100 miligramos vía oral cada 12 horas por un lapso de 7 días. Para el tratamiento del síndrome de pulmón inguinal, ¿en quién pensamos? En la clamidia trachomatis. Para ello utilizamos
esta tetraciclina, ¿no? La doxiciclina a dosis de 100 miligramos por oral cada 12 horas, pero ya no por un lapso de 7 días, sino ampliamos a un lapso no menor de 21 días. Pacientes con síndrome de flujo vaginal. Aquí también tenemos que pensar en los mismos patógenos que en el síndrome de descarga uretral, por lo que el esquema antibiótico es el mismo, ¿no? Pero si pensamos nosotros en una vaginitis o una vaginosis, tenemos ya que cambiar el agente antibiótico y también la vía de administración. Si pensamos en una lesión, ¿no? Por una vaginosis por Gardnerella vaginalis, tenemos que administrar metronidazol tópico. Si pensamos en una vaginitis por tricomona, el antibiótico de elección va a ser el metronidazol bioral por 7 días, 500 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días. Si pensamos nosotros, ¿no?, en una candidiasis, el tratamiento básicamente va a ser el clotrimazol. Luego vamos más o menos a un poco hablar de las vulvovaginitis, las características, cómo diferenciar uno de otro. Pero básicamente esta es la idea, ¿no? Captar el tratamiento antibiótico contra estos síndromes de flujo vaginal. Lo más frecuente, ciprofloxacino para gonococo, más acitromicina o doxiciclina básicamente para clamidia trachomatis. La CEPI, ¿no? Las enfermedades inflamatorias pélvicas, que son causa frecuente de infertilidad, causa frecuente de embarazos ectópicos. Aquí tenemos que cubrir aerobios, anaerobios, ¿no? Tenemos que cubrir gonococo, clamidia, ¿no?, y algunos agentes anaerobios, ¿no?, Bacteroides fragilis, ¿no?, entre otros. Aquí entonces básicamente vamos a utilizar ciprofloxacino 500 miligramos bioral dosis única para gonococo, doxiciclina 100 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días, básicamente para clamidia. Y para los anaerobios, ¿no?, recuerden, anaerobios, ¿no?, debajo del diafragma, metronidazol, encima del diafragma podemos utilizar la clindamicina. En este caso, debajo del diafragma vamos a utilizar el metronidazol 500 miligramos bioral cada 12 horas por 14 días, ¿no? Este es el esquema que nosotros vamos a utilizar para el tratamiento de dolor abdominal bajo, ¿no?, o las EPIs, las enfermedades inflamatorias pélvicas. Síndrome de descarga uretral, aquí un pequeño refuerzo a lo que ya les había comentado, ¿no? El gonococo, básicamente nosotros lo neutralizamos con las ceftriaxonas o con las quinolonas, y la clamidia con la doxiciclina y el acitromicina, ¿no? Recuerden que entre los dos lo más frecuente es la clamidia, ¿no?, que causa la cervicitis o uretritis. Eso es lo que les mencionaba, ¿no? Las vulvovaginitis o vulvovaginosis. Recuerden que es una consulta frecuente, ¿no?, de pacientes que acuden a la consulta médica por presentar secreción vaginal, ¿no?, con ciertas características que nos van a hacer pensar en una vaginosis, en una cándida o una tricomoniasis. Bien, vaginosis bacteriana, ¿no?, producida por la Gardnerella vaginalis, pero también puede ser producida por el micoplasma. La vaginosis bacteriana va a ser la causante del 70-80%, ¿no?, de las vulvovaginitis. Sin embargo, en 50-70% de pacientes van a ser asintomáticas. Por lo tanto, que a pesar de ser la causa más frecuente de vulvovaginitis, es la que menos se diagnostica debido a que es la que menos clínica presenta, por lo cual el paciente acude con menos frecuencia a la consulta por esta patología, ¿no? Característica de la secreción: blanco grisácea, a veces maloliente, ¿no? Diagnóstico: básicamente el diagnóstico se puede observar, ¿no? Se puede observar que van a haber situaciones que van a producir una alteración en el pH, ¿no?, lo cual va a favorecer la aparición de esta vaginosis bacteriana, ¿no? Por lo cual en esta patología el pH se va a encontrar incrementado, 4.5. ¿Y qué contextos, qué circunstancias podrían producir que la aparición de la vaginosis, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, antecedentes de embarazos previos, ¿no?, es uno de ellos.
Ahora, ¿cómo se hace el diagnóstico? Les decía, ¿no? El pH mayor de 4.5, el test de las aminas, ¿no? En el cual consiste, ¿no? en obtener una muestra de la secreción vaginal, colocarle un porta, añadir hidróxido de potasio al 10% y eso se va a desprender un olor maloliente. No sé, la literatura refiere un olor como pescado podrido. Ese sería ya un punto a favor de que se trate de una vaginosis bacteriana. Tratamiento, metronidazol tópico, aunque también podría ser metronidazol bioral o clindamicina bioral. La pareja, en este caso la pareja sexual de la paciente con vaginosis no se trata, al menos que presente recidiva, ¿no? O la paciente presente vaginosis bacteriana a repetición. Candidiasis, ¿no? La candidiasis producida en 70-80%, ¿no? por la Candida albicans. Clínica, es una secreción blanco, grumoso, ¿no? Como apariencia de yogur, es muy pruriginosa, lo cual va a irritar la zona vaginal produciendo lesiones eritematosas. Diagnóstico: a diferencia del anterior, de la vaginosis, en la cándida el pH vaginal no se va a alterar, se va a mantener de 4 a 4.5, ¿no? Ahora, aquí al examen al microscopio, al examen, ¿no? Al examen en microscopio van a ver unas características también que nos van a hacer pensar, ¿no? En si es vaginosis o si es cándida. No lo mencioné, pero es importante saber que al examen, ¿no? En vivo se va a apreciar en la vaginosis bacteriana las famosas células clave, que no son más que las ganerellas, que las bacterias, ¿no? dentro de las células descamadas de la vagina. Esas van a ser las famosas células clave, ¿no? En la cándida lo que se va a ver son las esporas, ¿no? Los micelios. Eso es lo que se va a apreciar, ¿no? El examen microscópico. Tricomoniasis. Esta sí es considerada una ITS. A diferencia de las anteriores, la tricomoniasis sí es considerada ITS. La secreción vaginal, característica blanco grisácea, espumosa con mal olor, que también produce lesión eritematosa en la zona vaginal. El pH mayor de 4.5. De estas tres, la única que el pH no se altera es de la candidiasis, ¿no? Las demás sí se alteran. Diagnóstico: en el microscopio se van a ver las famosas lesiones en pera, cuyo extremo se pueden apreciar cilios, inclusive se puede ver la movilización, ¿no? de este patógeno. Tratamiento: metronidazol bioral, 500 miligramos bioral cada 12 horas por 7 días. Bien, es importante saber que la vaginosis bacteriana debe tratarse, ¿no? Las vulvovaginitis deben tratarse ¿en qué casos? Pacientes sintomáticas. ¿En qué más? Deben tratarse en gestantes. ¿Por qué? Porque las vulvovaginitis pueden producir en la gestante amenaza de parto pretérmino, RPM, ¿no? E inclusive puede producir endometritis, por lo cual deben tratarse en esas situaciones. Muy bien, ahora comenzamos a responder preguntas, ¿no? respecto al tema tratado. La primera pregunta: ¿el test de las aminas se utiliza para diagnosticar? Nos pone vaginosis bacteriana. Recuerden que la vaginosis bacteriana es producida por la Gardnerella vaginalis, ¿no? Cuyo diagnóstico podemos hacerlo, ¿no? por la detección de un pH mayor de 4.5. Al microscopio observar las células clave, ¿no? O también podemos utilizar el test de las aminas, ¿no? El cual, como les mencionaba, básicamente es la adición, ¿no? De hidróxido de potasio al 10% en una muestra de secreción vaginal, el cual va a emitir un olor fétido, ¿no? Entonces aquí la clave es la A, vaginosis bacteriana, ¿no? Es la respuesta a esta pregunta. La siguiente pregunta: en una gestante de 20 semanas con vaginosis bacteriana, ¿el tratamiento recomendado es gentamicina intramuscular? No, gentamicina no, como sabemos, es una categoría C de la FDA, no se debería dar en la gestación, porque puede producir lesiones renales, ¿no? También es ototóxico,
puede producir también oligohidramnios, por lo cual no se debería dar. Sin embargo, a partir de las 28 semanas se puede dar teniendo las precauciones del caso. No. La vaginosis bacteriana dijimos que el tratamiento de elección es metronidazol tópico o metronidazol bioral. La clave aquí es la letra A. Paciente con prurito vulvar, ¿no? O sea, picor, que al examen ginecológico se encuentra secreción blanquecina maloliente, cuello uterino con punteado rojizo como fresas. La infección vaginal sería causada por... Aquí esta característica no lo mencioné anteriormente, lo voy a reforzar ahora. En las tricomoniasis se van a apreciar un punteado hemorrágico subepitelial, ¿no? A nivel cervical, a nivel vaginal, que son las famosas lesiones en fresa, que es bien característico de la tricomona vaginalis, ¿no? Aquí la respuesta es la B, ¿no? Es importante saber eso porque se ha preguntado con mucha frecuencia, ¿no? Entonces, tener en cuenta ello. ¿Cuál es el tratamiento de elección de la vaginosis bacteriana? Ya lo repetimos, ¿no? Hasta el cansancio. Es el metronidazol tópico. También puede ser bioral o la clindamicina oral o tópica. ¿En cuál de las siguientes patologías no se incrementa el VIH? ¿No? Acuérdense, candidiasis se mantiene neutro, se mantiene el pH de 4, 4.5, ¿no? No se ve alterado, a diferencia de las demás infecciones vaginales. ¿Cuál de los siguientes no es un factor asociado a candidiasis? Todo aquel factor que curse con hiperestrogenismo o baje la defensa de la paciente va a ser un factor asociado a candidiasis. ¿Y cuáles son ellos? La gestación, ¿no? Es una situación de inmunodepresión. La diabetes también es una situación de inmunodepresión. Como sabemos, los corticoides también inmunodeprimen a la paciente. Los antibióticos de amplio espectro también tienen esa característica, ¿no? De inmunodeprimir a la paciente. Por lo cual la clave aquí es la A, la hemorragia intermenstrual no tendría nada que ver. Ahora, aquí también les voy a mencionar que en los periodos periovulatorios habría una alteración del pH, lo cual favorecería las infecciones por vaginosis, no por Gardnerella vaginalis y por tricomona. El antibiótico de elección en una mujer de 32 años con cervicitis mucopurulenta y PCR positiva para clamidia trachomatis es, les comenté, clamidia trachomatis, acitromicina o doxiciclina. Aquí tenemos las dos, la clave A y la clave C. Sin embargo, aquí tenemos que tener en cuenta la dosis. Doxiciclina 200 miligramos bioral monodosis, esa no es la indicación. Sería 500 miligramos, no, perdón, sería 100 miligramos bioral cada 12, ¿no? Por un lapso de 7 días o 21 días dependiendo. En cambio, la citromicina sí, la dosis es 1 gramo bioral, ¿no? Repasemos los esquemas que les coloqué, que les puse, porque es el actual esquema de tratamiento de las ITS, ¿no? Entonces aquí es acitromicina 1 gramo bioral, monodosis. ¿Cuáles son los factores predisponentes para candidiasis vaginal? Les comenté todo aquello que produzca inmunodepresión. El embarazo produce inmunodepresión. Todas aquellas situaciones que produzcan aumento del estrógeno, uso de anticonceptivos orales, se produce estados hiperestrogénicos. La diabetes inmunodeprime. Uso de antimicrobianos de amplio espectro, barra la flora saprofítica natural vaginal. Entonces aquí la clave es la E, ¿no? Todas las anteriores predisponen a la candidiasis. La presencia en la vulva de vesículas agrupadas y úlcera pequeña orienta el diagnóstico de vesículas herpes tipo 2, ¿no? Herpes genital tipo 2. Eso ni hablar. Cuando ustedes vean vesículas, ¿no? en la región bucal, en la región vaginal, tenemos que pensar en herpes, ¿no? En la boca, ¿no? Herpes tipo 1 y abajo en la región genital herpes tipo 2, ¿no? El tratamiento de elección para la tricomoniasis es clindamicina o metronidazol, ¿no? En este caso la clave que está presente es el metronidazol. Esa es la de elección, tratamiento de elección para la tricomoniasis, que es la única de las vulvovaginitis que es considerado ITS. En la vaginosis bacteriana, señale usted lo falso, dice, el pH superior a 4.5 verdadero, test de aminas positivo verdadero, pH inferior a 4.4 falso, ¿no? Células indicadoras guía o clave, verdadero. Secreción blanquecina grisácea, verdadero.
Aquí inclusive sin saber mucho de esto, puedes darte cuenta que la clave está entre la A o la C, ¿no? No pueden ser obviamente las dos, ¿no? Porque una elimina a la otra. Entonces, por ahí también sería fácil llegar a la clave en esta respuesta. De las siguientes infecciones de transmisión sexual, ¿cuál pertenece al síndrome de úlcera genital? En los esquemas que les coloqué anteriormente también es bien especificado, ¿no? El chancroide, ¿no? O chancro blando, por el Haemophilus ducreyi. Ese está dentro de las úlceras genitales. Las demás están dentro del síndrome de descarga uretral, bueno, el condiloma acuminado, que producido básicamente por el papilomavirus humano, ¿no? El tipo 6 y tipo 11. La infección monocócica no complicada de tratamiento actual es, recuerden nuevamente, cipro para gonococo, ácido hidroxi para clamidia, ¿no? Entonces aquí la respuesta es la C, ¿no? Ciprofloxacino. Paciente de 29 años que acude a emergencia por haber sido víctima de violación sexual. Se encuentra con 16 semanas de gestación. El manejo preventivo contra ETS que se recomienda es, recuerden, aquí hay que cubrir una serie de agentes patógenos, ¿no? Teniendo en cuenta la frecuencia, la incidencia de patógenos que producen las ITS. De tal manera tenemos que abarcar o utilizar los antibióticos que también abarquen esas probabilidades, ¿no? Probabilidades de agentes, de bacterias, de protozoos que produzcan la infección de transmisión sexual. La clave 1 nos menciona ceftriaxona más penicilina benzatínica más acitromicina. Ceftriaxona para gonococo, penicilina benzatínica, sífilis, acitromicina básicamente para clamidia, ¿no? Acuérdense de eso. La clave 2 nos mencionan ceftra y cipro, ambos cubren el gonococo, por lo cual no sería necesario adicionar, ¿no? O dar ambos antibióticos. La 3, ceftriaxona más penicilina benzatínica más doxiciclina. Eso también sería un esquema apropiado, ¿no? Ya que cubren ampliamente los espectros, ¿no? El espectro de patógenos que producen las ITS. La 4, ciprofloxacino más penicilina benzatínica más acitromicina, también es un esquema adecuado. La 5, ciprofloxacino, benzatínica y doxiciclina, también es un esquema adecuado, ¿sí? Pero aquí el manejo básicamente, el ideal, el que está en las guías, ¿no? Es básicamente utilizar ciprofloxacino, penicilina benzatínica, ¿no? Y la doxiciclina, ¿no? Por lo cual aquí la clave es la número 5. Pero las demás claves también podrían ser fácilmente, ¿no? Porque todas cubren los espectros, ¿no? El espectro bacterial causante de la ITS. Otra pregunta, señala la alternativa correcta con respecto a las infecciones de transmisión sexual que cursan con úlcera genital. Chancroides sí está dentro del síndrome de úlcera genital, herpes genital también, condiloma acuminado, ese no va, ese no es una lesión verrucosa en forma de coliflor. La B, clamidia, trachomatis, herpes genital y chancroide. El herpes genital sí está dentro del síndrome de úlcera genital, el chancro también, y la clamidia más bien está dentro de las descargas uretrales, ¿no? Síndrome de descarga uretral o síndrome de descarga vaginal. C, herpes genital está dentro, el chancroide o chancro también está dentro, gonorrea no está dentro, ¿no? Ese más bien está dentro de síndrome de descarga uretral. La E es la respuesta, ¿no? Sífilis primaria, chancro duro, herpes genital y el chancroide o chancro blando, ¿no? La respuesta aquí es la letra E. El cuadro clínico del herpes genital se caracteriza por, ¿no? Recuerden, ¿no? Lesiones vesiculares, ¿no? Que pueden llegar a ulcerarse con una base eritematosa. La A, ¿qué me dice la A? Erupción maculopapular que afecta solo los genitales externos, falso, puede afectar también otras zonas. Lesiones papulomatosas confluentes, dolorosas y malolientes, falso, malolientes, eso es lo que lo descarta. C, úlcera genital solitaria y adenitis regional, falso. D, úlcera genital acompañada de bubón inguinal, falso, esa no es la clave. La E, vesículas rodeadas por inflamación difusa, o sea, zona eritematosa,
dolor en genitales y podría causar con disuria, ¿no? Por la cercanía, básicamente. La clave aquí es la letra E. Mujer de 38 años con flujo vaginal moderado, maloliente, sin prurito, con pH 5.6, o sea, incrementado, presencia de células clave y prueba de hidróxido de potasio o de las aminas positivo. La clave aquí es, sin necesidad de analizar además, esto, Gardnerella vaginalis, es la vaginosis bacteriana. La clave es la letra A. Mujer de 26 años, usuaria de DIU, hace 4 años, flujo vaginal abundante, grisáceo y mal olor, tacto vaginal, dolor intenso, la movilización de cervix y útero. ¿Cuál es el diagnóstico? Recuerden, secreción grisácea, blanquecina con mal olor, puede ser Gardnerella, puede ser tricomona, ¿no? El DIU, me olvidé mencionar, el DIU va a ser un factor también favorecedor para la vaginosis bacteriana. Ahora, criterios mayores de EPI: tacto vaginal, dolor a la movilización cervical, historia de dolor abdominal bajo y dolor al tacto vaginal en los anexos, ¿no? Aquí, bien claro, nos dicen que el examen físico, dolor intenso a la movilización de cervix. Aquí el diagnóstico es una enfermedad inflamatoria pélvica por Gardnerella vaginalis, ¿no? Pero aquí hay algo importante analizar cada uno de los datos que te dan, ¿no? Desde la de la paciente, ¿no? El usuario, lo que te mencionan que es usuaria de DIU, por lo cual yo más o menos me guío que puede tratarse de una Gardnerella, no de una vaginosis, porque es un factor favorecedor. Flujo vaginal abundante, grisáceo y mal olor, hasta ahí todo me da para una vaginosis. Pero en el tacto vaginal, ya cuando me hablan de dolor a la movilización de cervix, ya me están hablando de un criterio de enfermedad inflamatoria pélvica, ¿no? Por lo cual aquí el diagnóstico es la A, ¿no? Paciente con flujo vaginal espeso y cremoso asociado a prurito. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Dijimos, no secreción, blanco grisácea, no espumosa, no espumosa, es tricomona. Pero si es un flujo vaginal espeso y cremoso como yogur, es vaginitis por Candida albicans, ¿no? Candidiasis vaginal. Mujer de 33 años, gesta 3 para 3003, o sea, 3 partos vaginales y actualmente, 3 partos a término y actualmente los 3 vivos. Fecha última regla, 10 días antes, ¿no? Hace una semana presenta dolor en abdomen inferior, que se incrementa con los días. Además, flujo vaginal que mancha la ropa interior. Al examen, flujo vaginal con secreción purulenta, tacto vaginal, cervix dolorosa en la movilización. ¿Cuál es el agente causa más frecuente de esta patología? Ahí nos mencionan 2 criterios mayores para EPI, ¿no? Dolor en abdomen inferior, ¿no? Y dolor a la movilización cervical. Entonces, estamos ante una EPI. La causa más frecuente de EPI, de todos estos agentes que nos mencionan, es la Clamidia trachomatis, ¿no? También puede ser por gonococos, pero aquí la más frecuente es Clamidia trachomatis, por lo que la respuesta es la letra C. Mujer de 20 años, acude por presentar flujo vaginal abundante. Al examen con espéculo, flujo homogéneo amarillento, test de aminas positivo, pH 5.5, ni hablar, estamos ante una vaginosis. Tratamiento de elección para vaginosis, metronidazol, ¿no? Tópico o bioral, en este caso bioral. La letra C es la respuesta. ¿Qué son los coliocitos, no? Los coliocitos básicamente van a ser, ¿no?, el virus papilomovaro, ¿no?, dentro células cervicales infectados por el virus del papiloma humano. Básicamente eso van a ser los coliocitos. Aquí la respuesta es la letra C. ¿Cuál de los siguientes hechos es el menos característico de la vaginosis bacteriana? Vaginosis bacteriana, pH mayor de 4.5. Aquí nos dicen que es menos de 4.5. Entonces aquí aquí del saque nomás sabemos que la respuesta es la letra A, ¿no? Leucorrea fluida y homogénea, sí. Recuerden que las características principales de la secreción vaginal normal de la mujer es una secreción blanca, no homogénea, ¿no? E inodora, o sea, sin olores. Aquí la clave nos menciona una leucorrea fluida y homogénea, ¿no? Obviamente no está dentro de las características de la secreción normal, porque dijimos que es heterogénea. Presencia de células clave, vaginosis, ausencia de tema vulvar,
tricomoniasis o candidiasis. Ausencia de prurito vaginal, que también me puede dar por candidiasis o por tricomoniasis. Señale cuál de las siguientes afirmaciones respecto a las vulvovaginitis es incorrecta. Es un síndrome clínico común que se diagnostica en más del 25% de las mujeres en las consultas de enfermedades de transmisión sexual. Podría ser, pero más del 25% no es más del 70%, ¿no? La etiología más frecuente es por Candida albicans, falso, Gardnerella vaginalis. 3. El sobrecrecimiento de hongos está favorecido por niveles altos de estrógeno, verdadero. 4. Las pacientes con VIH tienen candidiasis vaginal más severa y recurrente, verdadero, por estado de inmunosupresión. 5. El pH vaginal en la vulvovaginitis por cándida es muy elevado, falso. El pH se mantiene dentro de los parámetros normales, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál sería la incorrecta? Aquí sería la letra, la 5, ¿no? Pero sin embargo, aquí también hay otras claves para analizar. Por ejemplo, cuando nos dicen que la etiología más frecuente es por Candida albicans, esa también sería incorrecta, ¿no? Porque la etiología más frecuente es Gardnerella vaginalis, sino que la Candida es la que me da más clínica. Pero bueno, ¿no? Siempre hay que analizar cada clave que te den, ¿no? Porque podría haber errores, ¿no? Pero cuando uno tiene los conceptos claros, ¿no? Es fácil llegar a la respuesta correcta. Bien, espero que hayan entendido, ¿no? Y suerte, ¿no?